Buenos días, saludamos al doctor Ramiro García. Ramiro, qué gusto saludarlo y verlo. ¿Cómo le va? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un saludo para todos los oyentes de Radio Atalaya. Ramiro, dos temas quiero consultarle desde su visión. Es el tema primero, el de de la resolución de la Corte Constitucional respecto a los dineros que deben devolver los trabajadores de CNL, empresas públicas, producto de un contrato colectivo. Muchos dicen que los derechos de los trabajadores son irrenunciables y irreductibles. Y alrededor de esto, pues, más allá de que ya existe la resolución, unos dicen cómo se va a cobrar, será posible recuperar este dinero y otros dicen, señores, vamos a ir hasta las últimas consecuencias. Los trabajadores dicen que van a ir a organismos internacionales para defender sus derechos. ¿Qué situación de orden constitucional y legal está en medio de esto? ¿Y de qué manera el país tiene que resolver estos problemas para que a futuro no vuelvan a ocurrir? Porque estos son denuncias sobre los privilegios a nivel de los contratos colectivos, que no es de ahora, que viene desde hace mucho tiempo y no se había tomado carta en el asunto. Bienvenido, Ramiro. Muchas gracias. Mire, los derechos en general y los derechos de los trabajadores en particular tienen como fundamento la ley. Es decir, no es un invento, no es que mañana se me ocurre que todos los trabajadores por decir algo, todos los trabajadores del Seguro Social tienen derecho a tener un auto nuevo de lujo y del año. A ver, eso no es un derecho, ¿verdad? Es decir, y pagado además con fondos públicos. A ver, espérense un momentito. Los derechos están establecidos en la ley y tienen que ejecutarse en la forma en que la Constitución y la ley establece. Así de sencillo. En el caso del ordenamiento jurídico ecuatoriano, está expresamente prohibido que un funcionario público pueda acogerse a los beneficios de un contrato colectivo, lo cual tiene todo el sentido porque no puede un funcionario, un empleado público tener una doble condición. Ya, esto para explicarle a los ciudadanos que lo están escuchando. Ya. Explíquele a Y en Ramiro esto, y que en el esto, funcionario público pasó, ¿no es cierto?, al régimen de trabajadores en el orden laboral. claro, Explíquele un a poco. ver, usted tiene por un lado funcionarios públicos sometidos a la ley orgánica del servicio público, a la LOSEP, y por otro lado tiene trabajadores contratados por las empresas públicas bajo el régimen de contratación colectiva. Son dos regímenes diferentes. ¿Qué es lo que se pretendió hacer por parte de los funcionarios del CNEL y de la directiva de las directivas sindical del CNEL? Hacer que los funcionarios públicos que están bajo el régimen de la LOSEP pasen a tener todos los beneficios de la contratación colectiva. Contratos colectivos que además son muy cuestionados y muy cuestionables porque además se negocian con una liberalidad impresionante con el dinero de todos. Nadie se opone a que los trabajadores tengan mejores condiciones de trabajo, mejores condiciones salariales, en absoluto. Pero todo esto debe ir de la mano de los principios de igualdad, de solidaridad y sobre todo de legalidad. Entonces, en este caso, se inventaron un derecho que no existe, el derecho a ser parte de la LOCEP y de la contratación colectiva a la vez. ¿Cómo lo hicieron? Lo hicieron de manera corrupta, presentando una acción de protección en Pueblo Viejo, provincia de Los Ríos, cuando debieron haber presentado en Quito, que es la sede de la matriz de CENEL. Fueron a litigar en Pueblo Viejo. ¿Por qué? Porque tenían un juez pillo que tenía la predisposición de concederles la acción de protección a cambio de dinero. Tan es así que les pidieron a los trabajadores que tienen que colaborar, que tienen que poner esa plata, y les descontaron vía roles, entiendo que alrededor del 15-20%, si no es más, les descontaron a cada uno de los empleados vía rol de pagos para hacer estos pagos corruptos. Para Luego, sobornar al juez, ¿no? al juez y luego a la Corte Provincial. Y por eso es que la Corte Constitucional, en su decisión,
dispone que el Consejo de la Judicatura analice la conducta de estos jueces para su destitución. Entonces, acá no estamos Interesante. hablando de derechos laborales conculcados, ni mucho menos. Por otro lado, entonces, claro, obviamente, todo aquello que indebidamente recibieron lo tienen que devolver. ¿Mm? ¿Cómo lo tienen que devolver? Normalmente, como se debería ejecutar a un deudor del Estado. Embargos, secuestro de bienes y ya está. Claro, en este caso, la Corte Constitucional ha modulado el mecanismo de recuperación de esos fondos, ha dado 36 meses para que se puedan recuperar esos fondos, es decir, que se puedan, que se lo pueda hacer a través de descuentos adecuadamente realizados a fin que el trabajador pueda mantener un nivel de vida digno a la vez que devuelve lo que indebidamente recibió. Entonces, Pero claro, en este la caso, ministra Manzano dice que va a ser muy difícil recuperar estos dineros en ese corto tiempo, en ese lapso que ha dado la Corte Constitucional. Yo creo que mire, debe cumplir lo que dice la Corte la Constitucional. ministra tiene que cumplir lo que dice la Corte Constitucional Correcto. o enfrentar ella responsabilidades vía Contraloría, inclusive por responsabilidades de carácter administrativo e incluso penal, si es que ella no recupera. Ahora, y Así hay que otra, hacia lo interior del país, en el orden constitucional, no hay otra instancia después del pronunciamiento de la Corte Constitucional. no, en absoluto. A los dirigentes que Y me van a ir parecería súper a organismos interesante internacionales. que vayan. A mí me parecería súper interesante que vayan a organismos internacionales y ver cuál es la decisión de los organismos internacionales respecto de una barbaridad. Hay un precedente anterior a nivel internacional sobre esto. ¿Usted ha revisado, Ramiro? Hay varios precedentes respecto de protección de derechos de los trabajadores, sin duda, pero no que yo conozca, no hay precedentes respecto de protección de estructuras corruptas que han sido obtenidas a través de mecanismos claramente distorsionantes del ordenamiento jurídico, como es la presentación de una acción de protección, rompiendo toda jurisdicción, toda norma de jurisdicción, claramente tramposa. Aquí, mire, aquí Y los debe de... de haber sanción también para los dirigentes Mire, que crearon estas condiciones de corrupción para causar o hacer o generar este traslado de trabajadores de la función pública a la relación de orden laboral. mire, a los que les veo desesperados no son a los trabajadores eléctricos, les veo A a los desesperados a los dirigentes. dirigentes sindicales, porque a Al esos les va a señor Richard tocar. Gómez, el señor Richard Gómez es uno de los protagonistas fundamentales. Claro, a esos les veo desesperados porque les va a tocar, claro, Oiga, obviamente ya los trabajadores lo que le están diciendo y con toda razón en este momento, casa adentro, es si nosotros tenemos que devolver el 100% de lo que hemos recibido, estos señores nos tienen que devolver el porcentaje que les hemos entregado. Así claro, que lo que se han llevado, ¿no? devuelven. Oiga, Claro, pero el señor Richard Gómez está acostumbrado, pues, a llegar a estas posiciones o generar estas maniobras claro, él de está en el constitucionalidad. directorio Él del está en INS su cargo actual también por una acción de protección por presentada una en acción Quevedo. bueno, pareciera ser que él encontró mecanismos adecuados para sus privilegios, ¿no? Mire, actúan de la misma manera en que actúan los grupos de criminalidad organizada. O sea, mire usted los casos Metástasis, Purga, Plaga, es exactamente lo mismo. Además, con los mismos jueces. El juez que otorgó la acción de protección en favor del señor Gómez está preso, prófugo, por este tipo de acciones, porque no solamente que le favorecía al señor Gómez, sino también favorecía a los grupos de criminalidad organizada a través de habeas corpus y medidas cautelares corruptamente gestionadas. Así que esos mecanismos se dieron en un momento en que el Consejo de la Judicatura, pues, de manera totalmente permisiva, abrió la puerta, recordemos, con Wilman Terán y con toda esta gente, ¿no? Entonces, en eso aprovecharon y de paso aprovecharon para hacerse un billete, supuestamente consiguiendo reivindicaciones laborales que no fueron sido tales y que al mediano plazo, pues en lo que ha derivado es en una devolución del 100% de aquello que recibieron indebidamente. Por supuesto, esto les genera un problema casa dentro de su propio sector sindical, porque los trabajadores lo que están diciendo es, si yo tengo que devolver el 100%, pues devuélvame usted también el Claro, 20% que se llevó. el Claro, vómito prieto, como decimos en el argot popular, ¿no es cierto? exactamente. Oiga, Entonces,
Los desesperados realmente no son Y los son trabajadores, los dirigentes. son los dirigentes sindicales que ellos sí tienen que devolver un billetazo que ya se lo tragaron. Y Claro, tienen que ver de esto, porque esto va a generar un montón de efectos a futuro. eso le iba Acuérdese a usted de decir. mí. Es un gran precedente porque he escuchado, por ejemplo, que el sindicato de los trabajadores en Petroecuador, ya ellos per se están llamando, no, a sentarse para evaluar el tema de los contratos colectivos que ellos tienen antes de caer en una denuncia como esta o incumplimientos como lo que es la resolución de la Corte Constitucional. Es un buen precedente revisar todo esto. Sin duda, es decir, ojo, yo siempre estaré a favor de los derechos de los trabajadores y siempre defenderé los derechos de los trabajadores. Bueno, cuando estos se fundamentan en la ley, pues como usted Pero, dice. pero no es un derecho del trabajador el abusar de una acción constitucional para de manera corrupta obtener beneficios que van en contra de lo que la ley expresamente establece. Perfecto. Vamos a otro tema, nos quedan unos 3 minutos. En la Asamblea Nacional, el día de hoy se retoma poner en vigencia o no una resolución de apoyo a la cooperación internacional contra el crimen organizado transnacional. Esta es una iniciativa desde el Ejecutivo. ¿Necesita o no una resolución de la Asamblea el gobierno de Daniel Noboa para eh, coordinar, establecer o firmar convenios de cooperación internacional contra el crimen organizado y el narcotráfico? No, no necesita. El expresidente Lazo firmó un convenio, específicamente con los Estados Unidos me refiero, no necesita, porque si fuera con otros países, pues posiblemente sí, pero con los de Estados Unidos no, porque el expresidente Lazo firmó un convenio que fue luego refrendado por el actual presidente a inicios del año pasado, y que inclusive mereció un dictamen de parte de la Corte Constitucional. Por lo tanto, no necesita ningún permiso, ni acuerdo, ni decisión del legislativo para poder implementar ese convenio de cooperación. ¿Qué La interés hay pregunta es, detrás de esta iniciativa? por qué pidió el presidente esta autorización a la Asamblea? Porque estamos en segunda vuelta y lo que se quería demostrar era cuál, frente a un momento en que la seguridad ciudadana es la principal preocupación de la ciudadanía, pues demostrar quién estaba de qué lado de la vereda. Entonces, claro, como hay una mayoría correísta en este momento que dirige el legislativo, pues que esa mayoría se pronuncie si está a favor o en contra de la cooperación militar internacional, específicamente de los de Estados Unidos, eh, y para ello, pues, obviamente mandó este proyecto. Pero Obviamente, se a, puede, sabien- a sabiendas de cuál es la posición de la Revolución Ciudadana sobre este tema. pero Entonces, claro, me parece un irrespeto a la fe pública politizar un hecho tan importante para la vida de los ecuatorianos, que es el tema de la seguridad, y también una competencia privativa del Estado de otorgarnos seguridad y paz, meterlo en el ámbito de la coyuntura política. mire, esto lo hacen de lado y lado. El día de hoy, Sí, sí, yo sé que lo hacen de lado. la Comisión de Justicia de la Asamblea acaba de convocar a una serie de personajes para que intervengan y comparezcan en relación a un supuesto delito de tráfico de combustibles o relacionado a combustibles Así es. del hermano menor del presidente. Entonces, en este momento en que estamos con masacres, en el que estamos en una cuasi guerra abierta de la delincuencia, de grupos de criminalidad organizada, unos con otros, que han convertido a ciudades como Machala en una de las 10 más violentas del mundo, pues estamos preocupados ahora de ver cómo se ensucia la imagen del presidente a través de las actividades empresariales de su hermano. Es decir, se está jugando muy bajo de lado y lado. Y a la final, quienes estamos en la mitad, como usted, como yo y como el grueso de la ciudadanía, pues nos sentimos totalmente en indefensión, porque es como que tenemos una clase dirigente, una clase política que está ensimismada en sus broncas personales y en sus Ujú. luchas por espacios de poder, mientras el país se desangra. Muy bien. Prevalece la política del bizcocho, ¿no? De la confrontación y del oportunismo en el orden político. Gracias al doctor
Ramiro García, por haber comparecido a este diálogo. A ustedes, ecuatorianos, gracias por vuestra sintonía. Los esperamos el día de mañana con más invitados y análisis de noticias. Cuídense.